Naudi, la mala práctica médica, ¿cuál es su antecedente legal en este país? Ok, te escuchaba hablar ahorita acerca del artículo 1382 del Código Civil, Sí. pero hay cosas que hay que hablar de 1382 del Código Civil, que establece que todo aquel que le ocasiona un daño a otro está en la obligación de repararlo. Exacto. Sea que el daño suceda por su imprudencia o por su negligencia. Sí. Tenemos que establecer, antes de examinar ese artículo, y combinarlo con el artículo 164 de la ley 42-01 de salud. La ley de salud. La jurisprudencia y también la doctrina, ese artículo no es limitativo, es enunciativo. ¿Qué significa eso? No es limitativo, significa que abarca a todo el mundo. Es como decir, la ley se le aplica a todo el mundo. Los médicos son parte de todo el mundo, por lo tanto, a ellos también se le aplica. Correcto. ¿Podemos entender? Entonces, ese artículo no dice que a las únicas personas a la cual no se le puede aplicar el Código Civil y la ley sanitaria es a los médicos. Todo lo contrario. Ok. La demanda por mala práctica médica, responsabilidad civil médica, tiene su génesis legal, sus inicios, no solamente en el Código Civil, sino también en la misma ley sanitaria, la 142-01, en el artículo 164, específicamente, de manera clara, diáfana y transparente, establece que el prestador de salud, médico, enfermera, clínica, que trabaje en esos lugares, tiene la responsabilidad de reparar el daño, así mismo lo dice, causado con la prestación de un servicio de salud. Habla del daño moral, del daño económico, sí. O sea, lo que usted le haya ocasionado a esa persona. Lo que sucede es que este aparataje que ha hecho Waldo Ariel Suero, de tan mal gusto, tiene como consecuencia que hayan condenado a un hospital público a reparar el daño de una persona a la cual le amputaron una pierna porque tomó una bacteria. Mientras le hicieron un procedimiento médico, me parece que le colocaron unos clavos en el Ney Arias Lora. Pero fíjate que lo que sucede, desde hace muchos años, aquí se está persiguiendo la mala práctica médica, la impericia, la negligencia y lo que es la falta del médico y de los hospitales y de las clínicas en la prestación del servicio. Lo que sucede es que no hay un régimen de publicidad para que los medios de comunicación, el pueblo entero se entere, pero la demanda en reparación médica tiene muchos años aquí en el país. Incluso el tema médico es tan importante que actualmente creo que en América Latina, en el país, hay una sola universidad que está ofreciendo una maestría en Derecho Médico. Increíble, una cosa preciosa. Nosotros lo estamos haciendo y ya el segundo programa va por mitad. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí estamos un grupo de médicos y de abogados realizando la maestría en Derecho Médico. Algo precioso el conocimiento que estamos obteniendo ahí. Naudi, y cuando usted como abogado le llega un proceso, por ejemplo, Leonela se siente que le cosieron mal en una clínica, en un hospital, ¿cuáles son el antecedente legal que usted ve en ese expediente, en ese caso, para usted decir, bueno, esto aplica para la mala práctica o no aplica para mala práctica? Mira, lo primero es entender, hay que definir qué es la mala práctica. Ahí vamos, eso. Hay que definir tu programa, Eric, porque el problema tuyo, Eric, que tú te impuesto, mira, aquí había un programa de que Fórmula Radio, un pájaro que había aquí antes, ¿es así? No era pájaro, Entonces son programitas que tú no estás impuesto a un programa de calidad aquí, Eric. Hay que definir la mala práctica médica, sí. Hay que definir qué es la negligencia, qué es la imprudencia, qué es la impericia. Cuando hablamos de la mala práctica médica, hablamos de que en un proceso médico de cualquier naturaleza que puede ir desde ponerle una inyección a una persona, sí. Administrarle una transfusión de sangre, por ejemplo, contaminada o de un tipo de sangre diferente, una cirugía plástica que haya salido defectuosa. Sí. O sea, eso sucede muchas cuando veces, usted como médico sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer y no lo hace,
estamos hablando de negligencia. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer y usted lo hace y lo hace deficiente, lo hace mal y ocasiona un daño, entonces estamos hablando de impericia, de incapacidad. Y cuando usted lo hace y le ocasiona un daño al paciente, que puede ir desde que la enfermedad se agrave o tome una bacteria nosocomial en el quirófano mientras se está haciendo un proceso, una cirugía, o que simplemente usted durante la cirugía cometa una imprudencia, rasgar una vena uterina. Sucedió en una ocasión, te mandé la sentencia ahí, de un centro médico de este país. Esa sentencia es nuestra. No mencionamos los actores y el centro médico para protección de su identidad. Sencillamente estamos en presencia de eso. Estamos en presencia de una mala práctica médica y la persona falleció, lamentablemente. Sí. Y fíjate, esa sentencia tiene ya definitiva 4 o 5 años. No se divulgó al público, pero ahora que hay un boom, ahora que Waldo Ariel Suero se encadena frente a la Suprema, queremos ahora también encadenar a los demás. No es así. No es así. Yo soy de los abogados que propugno porque aquí en el país se modifique la legislación médica, porque aquí solo tenemos la ley sanitaria, el Código Civil, vamos a decir, y algunas leyes dispersas. Pero yo propugno por un código de responsabilidad civil, penal, médica, que lo defina de manera correcta, un tribunal especializado que sea competente para conocer de la mala práctica médica, de la imprudencia, de la negligencia, de las reclamaciones de los pacientes cuando acusan a un médico o a un equipo médico, acusan a un centro médico de haberle practicado una cirugía defectuosa y haber recibido un daño como consecuencia. Porque hablamos de la mala práctica médica, pero vamos a entender que no solamente el médico. La Ley General de Salud habla toda aquella persona que trabaja en el sector médico, incluye los médicos, el centro médico, las enfermeras, los auxiliares, el camillero, todos pueden actuar, todos pueden cometer una imprudencia o una negligencia. ¿Qué significa? Porque es que esto es muy serio. Es que esto es muy serio, porque es que un paciente que sufra como consecuencia de un error médico tiene una baja en su calidad de vida. Vamos a poner el ejemplo de esa persona que tomó una bacteria en el Neisseria lora, una bacteria nosocomial que vive en la sala de operaciones, en el quirófano, que muchas veces son resistentes a la esterilización, y como consecuencia de ella, para poder parar lo que es el desarrollo de la bacteria, hubo que amputarle la pierna. Pero también obligatorio para poder parar la infección, obligatorio. Pero también, señores dueños de clínicas privadas, señores Ministerio de Salud Pública, el Estado Dominicano, contrate médicos que ejerzan en derecho médico. Porque fíjate lo que sucede, ahí le amputaron la pierna, pero antes de llegar al Neisseria lora, se dice que él pasó por 2 centros de salud más. Hay que identificar dónde cogió la bacteria, él adquirió la bacteria, correcto, para poder identificar responsabilidades. Claudio, una pregunta que excelente. Pero la mala práctica médica no puede tener un componente penal. Sí. Porque yo creo Mira, que te voy a decir una cosa. Si tú me aplicas un medicamento, por ejemplo, vamos a poner este drama. Vamos a poner este drama. Leonela tiene una prima en el mocoso cuello en cirugía. Correcto. Y yo a Leonela le hago un daño. Y cuando me da la policía un tiro, voy y me va a operar la prima de Leonela que yo asesiné, por ejemplo. O sea, no puede ella como médico decir, fue mi prima que mató, déjame ponerle una cosa. O sea, no hay una connotación penal, no cayó preso. Te voy a explicar. Mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en la relación médico-paciente, cuando sucede una mala práctica médica, no está presente la intención. Ningún médico quiere matar a su paciente. Todo lo contrario, tú vas buscando una curación en salud a una clínica y tú sales y la persona sale fallecida. El médico no quiere matar a su paciente. Es por eso que los médicos que han sometido a la justicia por la vía penal, ahí están todos, principalmente los cirujanos plásticos, lo que reciben es
una pena de 5 años porque se trata de homicidio accidental. Okay. El médico no salió a matar al paciente. El paciente llegó y como consecuencia de un error, el paciente falleció. Ahora bien, pero si tú tienes problemas con un médico, vamos a suponer que son humanos también, y tú llegas a su hospital con una situación, un tiro, devuélvase de ese un médico, vayamos a otro vamos a hospital. ponerlo así, y él dice, esta es mi oportunidad para yo acabar con esta persona, y lo hace. No estamos en presencia de una mala práctica médica, estamos en presencia de un homicidio. Una venganza. Homicidio. Ahora, digo lo siguiente. Los abogados y los médicos que me conocen en el ejercicio del derecho médico, yo nunca he interpuesto una querella por mala práctica médica en contra del médico, porque yo digo que el médico no quiere lesionar y matar a su paciente, todo lo contrario. Por eso, en materia médica se habla de negligencia, se habla de imprudencia. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer con el paciente y tú no lo haces. Negligencia, cuando tú lo haces, pero lo haces deficiente y mal hecho, lo haces, mala práctica médica. O cuando tú lo haces y no observas con detenimiento antes de hacerlo lo que debiste prever y no lo hiciste, estamos en presencia de imprudencia. Como cuando tú sabes que al paciente hay que colocarle 2 pintas de sangre y tú no te preocupas por saber si la sangre que tú le vas a colocar es del mismo tipo, si la sangre que tú le vas a colocar está limpia de impureza, no tiene sífilis, no tiene sida, no tiene VIH. ¿Me voy a entender? O sea, para no cometer una imprudencia, para no cometer, vamos a decir, un error que traiga consigo que el paciente, en vez de salir sano de la clínica o el hospital, salga con VIH, salga con una sífilis, salga con una enfermedad de transmisión sexual que le fue administrada en la sangre, que usted no tipificó o que usted no, vamos a decir, analizó de manera correcta para identificar si había algún elemento que se le podía transferir al paciente en ese momento. Okay. Ahora bien, el hecho que Waldo Ariel Suero se agolpe frente a la Suprema y el Colegio Médico Dominicano no puede parar las condenas médicas, porque es que la ley es contra todo el mundo, incluso contra el Estado. ¿Quién ha dicho que el Estado Dominicano, el Negra Lora, el Moscoso Puello y todos los hospitales que componen la red de salud del Estado Dominicano no pueden ser condenados por mala práctica médica? El día que eso se acepte, entonces habrá más problemas. ¿Por qué habrá más problemas? Porque entonces esas personas no tendrán responsabilidad civil. Habrá que modificar el Código Civil, habrá que modificar la jurisprudencia, habrá que modificar la doctrina y la Ley General de Salud en el artículo 164, por mencionar uno, habrá también que modificarlo y darle carta abierta a todos los centros médicos y a todas las clínicas, a todos los hospitales, a todos los especialistas, a todos los médicos, a todos los residentes, para que hagan lo que quieran con los pacientes. Entonces ese día vamos a tener problemas todos. ¿Sabe lo que significan esas sentencias? Waldo, te voy a decir lo que significan esas sentencias. Pon atención para que me entiendas. Esa sentencia significa 5 cosas. Número 1, significa que los centros médicos, hospitales y clínicas tienen que cuidar su quirófano, tienen que cuidar sus instrumentos de cirugía para evitar la sepsis, para evitar la septicemia y para evitar el contagio de una bacteria nosocomial que sea indetenible, incontrolable, totalmente rebelde, como la que tiene ese señor en la pierna. Número 2, Waldo Ariel, atiende. Tienes que capacitar mejor tus médicos. Tienes que capacitar mejor tus médicos. ¿Por qué? Porque un especialista capaz, con buena praxis médica, difícilmente cometa un error. Difícilmente cometa vamos a decir, una mal praxis, con un anglicanismo que se intronizó entre nosotros hace muchos años, como mala práctica médica. Por eso es que el médico tiene que estar constantemente en actualización. Me gusta cuando voy a una clínica y encuentro un médico con un libro en la mano, porque yo digo, se está actualizando. Eso es lo que significa. Tercero, Waldo Ariel, atiende. Significa que tú tienes que proponer, el colegio médico tiene que proponer la creación de un código médico, un código de responsabilidad civil, penal, médica, que defina bien estos conceptos, porque desde mi punto de vista, nosotros estamos
en los pañales, estamos en el génesis, estamos en el inicio de lo que es el derecho médico, porque nosotros no tenemos jueces especializados en derecho médico, no tenemos tribunales especializados en derecho médico. Se someten por ante la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia, se someten ante el fiscal cuando el paciente murió y usted quiere procesar penalmente al médico, con lo cual yo respetuosamente no estoy de acuerdo. Pero es un derecho que le asiste. Es un derecho que le asiste a la víctima. Le asiste. Pero la víctima que viene donde mí me dice que su paciente murió como consecuencia de una mala práctica médica, yo le respeto su derecho, pero este abogado que está aquí no se querella contra el médico. Una cosa es... ¿Y entonces contra qué? ¿Contra el centro de centro salud? médico. No. Nosotros actuamos por ante la jurisdicción civil para buscar reparación. Actuamos por ante la jurisdicción civil. Porque cuando hay una mala práctica médica, tú puedes encasillarla para accionar por ante la jurisdicción civil o por ante la jurisdicción penal conjuntamente con lo civil. Me refiero a la querella, sí, con constitución reparación de daños y perjuicios y constitución en actor civil. Nosotros vamos por lo civil. Porque el abogado no tiene la intención de suspenderle el ejercicio médico al médico. El abogado no tiene la intención, vamos a decir, de suspenderle su exequatur. No. El abogado lo que tiene la intención es de buscar reparación. Y atiende Waldo Ariel, ahora vienen los 5. El año pasado, a los médicos que yo asesoro, un médico muy joven y preparado, cirujano plástico extraordinario, mi amigo, que está viendo el programa. Sí. Saludo para ti, hermano. Cuando comenzamos a hablar de todo esto, ¿No puede ser el nombre de su hermano? yo le dije, No. Yo le dije, tienes Edgar que no le gusta, sacar a Edgar no le una gusta que lo póliza. mencionen. Ah. A Edgar no le gusta que lo mencionen. No es Edgar. A él no le gusta que lo No, Edgar. este muchacho es mejor que Edgar. Ah. Edgar le da por los tobillos. Claro que sí, definitivamente. Tiene que sacar una póliza de responsabilidad civil médica. ¿Por qué tiene que sacar una póliza? Porque fíjate que es lo que sucede. Mañana sucede cualquier cosa, un caso fortuito, fuerza mayor, que siempre la culpa es del médico. Si es un caso fortuito de fuerza mayor que escapó al control del médico, te van a demandar en responsabilidad civil. Pero si tú tienes una póliza de responsabilidad civil, un seguro, vamos nosotros a repetir en contra del seguro y que el seguro que pague para por avisarme ti. que la construcción ahí. Cuando ayer me escribió y le escribí, me dijo que si estoy viendo lo que está sucediendo, le que dije sí. suspendieron las actividades, Le porque pregunté, ¿sacaste tu póliza? Me la mandó Eso WhatsApp. lo tienen que Aquí hacer, está. van a sacar los Le equipos. dije, excelente. Eso es lo que yo quería Sí, que me hicieras. sí. Entonces, ¿qué sucede? Por ante la Cámara de Están Diputados como ahora negociando. mismo, atención país, curso un anteproyecto de ley Ok. de un senador del senador de allá de San Pedro de Macorís. Hermano, excelente, te felicito. ¿Qué es lo que dice ese proyecto? Ese proyecto va a obligar a todas las clínicas y a todos los El Tigre médicos está beneficiando de esa especialistas franja ahí. a tener haciéndose que millonario. hacerse de un seguro médico, de un seguro no de salud, un seguro El de senador responsabilidad el civil, de San como Pedro. el carro de San Hay que Pedro. votar por ese porque está haciendo Está muy, y yo la leí. Qué bueno. Yo tengo experiencia en derecho médico porque he ejercido hace más de 20 años en el área. Sí. Yo la leí y yo dije, está muy bien. ¿Cuáles? Algunas cositas que habría que arreglarle la obligación. Quizás ahorita van a decir que es inconstitucional, porque fíjate, el trabajo de la medicina tiene loco rango ahorita va y acoge constitucional. su petición. El artículo 51 y siguiente de la Constitución lo dice. Muchos médicos preferirían que le pongan una multa como él está proponiendo de 15 a 20 salarios mínimos, pero un centro médico que ya están. Ay, Yo tengo varias sentencias en contra del centro médico y los Ángeles, sí. seguros han pagado. atrás. Los Y le seguros me dieron han una parte. pagado. El VHD me A ha un pagado privado con le dieron una seguro. parte. La condena Y a la en comunidad contra del médico y del centro médico. Porque tú te cubres con eso y vas a tener más tranquilidad. E incluso los pacientes van a tener más tranquilidad. Porque no es un secreto para nadie que el Ministerio de Salud Pública no le paga millones a los médicos. Ya. Oye, Entonces un muchacho que está iniciando el ejercicio y que de repente se encuentra con una condena de 800,000 pesos, 1 millón de pesos, ¿de dónde lo va a pagar? Bueno. Pero si hay un seguro, una póliza de seguro contra mala práctica médica, al seguro que pague. Sí. Y si las condenas son más allá de lo que cubre tu seguro, entonces tú O completas sea, si en la lo que práctica dice el médica seguro. se murió alguien, seguro que pague. Si trajo como consecuencia la muerte Perdón de alguien, decirlo, bueno, el pero- seguro que pague. Porque fíjate que lo que sucede, ¿qué es lo que yo le critico a la sentencia?
Yo le critico a la No, sentencia. y hay que soltarlo también porque agreden a uno. Mira lo que pasó con el tipo que la mataron. liquidación de los daños fue muy excesiva. El que mataron en Jarabacoa. Fue muy excesiva. Que sacó la sentencia que yo una te envié, palita, que se ahí yo la hubo puso en una el medio muerte. para que no sacaran Ese centro camiones médico llenos de fue arena. condenado a 6 millones de Cuando pesos. volvió lo mataron. Porque Y lo fíjate que enterraron. sucede. Aquí no estamos hablando de Ese es el caso daños. que estaba Hay trascendiendo ahora poco mismo. daño material Encontraron en el culpable, están presos caso ahora. del Ney Arielora. Sí. El daño Tres más personas grande es el involucradas. daño moral. El moral. Entonces, Sí. no sé, hablando con Sí. los propios médicos amigos. Sí, hay uno y que el abogados le camionero, preguntaban, otro que ¿y cómo fue que un lo guardián, liquidaron? ayudó Esos a enterrar, abogados no hicieron y el creador no del hubo asunto, un el peritaje intelectual. adecuado, no apoderaron el departamento de Sí. monitoreo y control de la calidad de salud pública, que Exacto. están haciendo un trabajo extraordinario con respecto a la mala práctica médica. ¿Cómo fue que liquidaron esos daños? Que el centro médico fue condenado a 15 millones de pesos. ¿Cuánto que vale una pierna en este país? ¿Cuánto vale una lágrima? ¿Cuánto valen 2 noches sin dormir? La depresión. Porque es que la responsabilidad moral es subjetiva. Está abandonada a lo que es la toga de los jueces del fondo. ¿Cuánto vale una lágrima? Tú puedes decir que una lágrima vale 2 millones de pesos, 4 noches sin dormir, que pertenece a la reparación moral, pero el juez tiene que sopesar, tiene que pensar, tiene que examinar cuánto es el daño moral de esta persona. Yo particularmente como abogado, con experiencia en el área, te digo que 15 millones de pesos en la reparación del caso del Ney Arielora es excesiva. Excesivo. Claro, porque no vengo aquí a hablar en contra de los medios. Yo vengo aquí como invitado A tocar ese imparcial, tema, a analizar el tema. Exacto. Analizar el tema. Y lo otro, van 4 que le dije a Waldo Ariel, ¿verdad que sí? Sí. Falta la quinta, te lo voy a decir ahorita. No, finalmente ya, porque has tenido una cátedra muy contundente y explicativa. ¿Hay algún médico o algún centro médico que ha sido reincidente, o sea, se ha condenado en varias ocasiones a una clínica, a un hospital en este país? Hay que buscarlo, sí, porque lo que pasa es que Le digo esto porque a veces el Estado es cómplice de que sucedan ese tipo de cosas, porque si hubo una mala práctica de la clínica Juan Pérez, por ejemplo, en el 2010 y en el 2012 vuelve, ya hay que tener una sanción drástica contra ese centro de salud. Mira, Aquí matan a una discoteca a una gente que está bebiendo y la cierran la discoteca. Entonces, si se muere un paciente con esa condición, ¿por qué no lo cierran? Mira, Omar, mira qué es lo que sucede. Yo hablé ahorita de la capacitación. Sí, Los centros médicos son personas morales. sí, Un centro médico no le ocasiona un daño a nadie, exacto. porque el centro médico es una persona moral y sus directivos, sus médicos, hablan por él y actúan por él. Pero ¿qué sucede? Que existe la relación comitente-preposé. Exacto, cuando hablamos de la relación comitente-preposé, hablamos de que el médico es una persona que cumple un mandato del centro médico. En la sentencia que te envié, el centro médico fue condenado, el médico fue condenado también, no fue condenado, llegó a un acuerdo con nosotros y fue excluido. Entonces, ¿qué sucede? Que el médico actúa bajo un mandato del centro médico. Correcto. O sea, el centro médico le dice lo que hay que hacer y él acata el mandato y procede entonces a ejecutar. El centro médico es el comitente y el médico es el preposé, la persona que ejecuta. No siempre es el mismo médico. ¿Puedo entender? Además, una mala práctica médica lo que implica es que el centro médico tenga que revisarse. Sí. Pero también aquí hay una persona que tiene que protocolos. revisarse que no lo hemos mencionado. ¿Sabe cómo se llama? Se llama rector en la calidad médica y dirección de los servicios médicos a nivel general y se llama Ministerio de Salud Pública. Ahí es que vamos, el Estado, la ¿Por qué el participación del Ministerio Estado. de Salud Pública? ¿Cuál es su función del Ministerio de Salud Pública? Su función es la función rectora de dirección, supervisión, análisis, aceptación, cierre, abre de un centro médico. Por ejemplo, yo tengo una situación en que ese centro médico no tenía en su cartera la cirugía, hacer ese tipo de cirugía. Y la hizo. La hizo. Ay. Pero ¿quién la hizo? La hizo un médico que no era médico. ¿Y que anda corriendo? Todo el mundo sabe. Ay. Nuria lo sacó. Ya. Ya tú sabes quién es. Nuria lo sacó Bueno. en su reportaje.
E incluso el mismo centro médico, que es amigo tuyo, el director, y amigo nuestro, que lo conocemos, se está querellando en contra de esa persona porque trabajó muchos años en su centro médico sin ser médico. Ay, Dios mío. Dios mío, a mí me Una da vaina. simple extracción de amígdala se convirtió en una situación que luego hubo que reconstruirlo, Bueno. porque le extrajo órganos y lo dejó, te voy a decir, sin el cheque de la respiración. Wow. ¿Tú te Bueno, has preguntado por qué tú respiras? sí. Y el aire no sale solo, sale cuando es a voluntad. Hay un órgano que no permite que salga. Wow. Y este señor, al extraerle ¿Y murió la persona? no, está No, vivo. pero Al extraerle las amígdalas, también le sacó el órgano. Ay. Y la persona quedó, respiraba y el aire se salía solo. Hubo que reconstruirlo. Hubo que reconstruirlo. No es fácil, es un tema muy, muy delicado. Señor, Entonces- vamos a dar un aplauso a Naudi, porque miren, Madre mía. miren, esto no es una entrevista, esto no es una conversación, esto es una cátedra. Demasiado. Una cátedra. Naudi tiene que volver porque, mira, Naudi, gracias por aceptar nuestra invitación.